Amigos, les quiero presentar a dos tremendas evangelistas, misioneras. Dios le ha puesto una visión grande, un corazón enorme. Quiero partir aquí con Ilse, ¿cierto? Me imagino que la mayoría de ustedes, ¿cierto? Ilse la conocen. Ilse tiene un ministerio de Amén. apoyo, ¿cierto? Ahí vamos a comentar un poquito más. También quiero presentarle a Fernanda Jasper, ¿cierto? Yo ya no sé si es chilena, argentina, no sé si todavía está ahí, De los ¿cierto? dos, de los dos. Eso. Ella es empresaria y también tiene un ministerio de apoyo, ¿ya? Ellas van a ser nuestras expositoras en el siguiente tema, ¿cierto? Que es qué es realmente hacer la misión y cómo aplicar el método de Cristo en tiempos modernos, ¿ya? Antes de partir, sí, chicas, quiero y amigos, quiero compartirles algo y quiero que por favor, si en algún momento pueden prender las cámaras para conocerlos y también invitarlos a que puedan en algún momento ir a buscar una hojita, ¿ya? Porque quiero hacerles las siguientes preguntas para que ustedes durante la presentación puedan ir pensando y quiero que respondan estas preguntas. Nosotros estamos acá por un motivo. Creo que el título es bien potente de cómo hacer misión hoy en día, donde mucha gente ya no quiere oír de Dios. ¿Habrá alguna otra forma? ¿Una forma más moderna o no tan moderna? ¿Alguna más sencilla? ¿Otras más difíciles? Quiero ponerlas acá un par de preguntas para que ustedes las puedan anotar en su hojita o en su teléfono, en su tablet, lo que tenga usted en sus manos y que durante esta presentación después pueda mostrarnos aquí, ¿cierto? ¿Qué respuestas tiene? Nos encantaría poder compartir eso con ustedes, ¿ya? Así que las dejo aquí con Fernanda e Ilse que tiene la temática del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, ya Hugo nos está presentando. Creo que soy la que menos conocen y es como la primera vez que estamos aquí reunidos con Fe Chile para poder hablar un poco de lo que realmente estamos haciendo, queremos hacer, debemos hacer. Yo conocí todo esto a través de Ilse, así que yo creo que ella debiese empezar primero, pero es súper importante lo que dijo Hugo recién, que anoten y empiecen a tener en su mente y en el papel estas cuatro preguntas. Las voy a leer y vamos a comenzar. Porque si estamos aquí, sí o sí, tenemos una misión, aunque sea en la cabeza. Y eso es importante porque todo comienza pensándose. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué puso Dios en mis manos? Lo anotan y lo van pensando. Segunda pregunta, ¿qué necesidad puedo suplir? ¿Quién no tiene necesidad hoy en día? Partiendo por uno. Tercera pregunta, que es requete importante. ¿Cómo puedo comenzar hoy? Lo que nunca sabemos para hacer esta obra maravillosa que tiene que ver con la misión. Y la cuarta pregunta, ¿quién puede acompañarme en este camino? Todos sabemos que el ministerio lo tenemos que hacer de a dos o más. Al principio no lo piensa, pero bueno, y ahí un poco, Ilse, yo te pido que empecemos a comentar, a hablar, a contar con estas preguntas en nuestra cabecita y en nuestro papel, cómo hacemos o cómo nos han enseñado y principalmente cómo nos ha enseñado Cristo para empezar con su método a realizar la misión. Bueno, primero que todo, un saludo bien grande. La verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes y más saber que si están aquí es porque ustedes también tienen un deseo de servir al Señor, si no, yo creo que no se hubiesen inscrito. Así que qué linda oportunidad de poder estar juntos y poder conocer un poquito más qué es lo que Dios, por qué nos ha motivado, por qué es tener ese deseo que tenemos de servirle. Ahora, claro, ¿qué puso Dios en mis manos? Buena pregunta. La verdad que nunca lo había pensado personalmente. Muchas veces lo escuchamos, ¿no? Especialmente cuando vemos que qué es lo que pone Dios que tú quieres que haga. Mira, yo creo que
podría decir perfectamente que fue mi profesión, pero yo creo que eso va mucho más atrás, ¿no? Sí me ha servido mucho el tener conocimientos un poco de salud, porque estoy en el área de salud. Yo creo que en tu área quizás eh, diferente, pero desde pequeñita siempre me llamó la atención el área de salud. Pero el deseo de servir fue, yo creo que viendo a mis padres que eran misioneros desde pequeñita y escuchando todas esas, ¿cómo se dice? De las escuelas sabáticas, los misioneros, historia de personas en ese tiempo fue lo que me motivó realmente, ¿no? ¿Y a ti Ya. qué Oh, fue? mira, yo creo que voy a coincidir, o creo que van a coincidir muchos de nuestros amigos que están aquí. Cuando yo me hice la primera pregunta esta, ¿qué puso Dios en mis manos para hacer misión? Porque uno dice, ¿cómo puedo hacer yo misión? ¿Qué tengo a la mano? Uno va a preparar una comida y dice, bueno, ¿qué tengo a la mano? ¿Sí? Entonces yo agarré y le dije, Dios, ¿qué tengo? Porque bueno, mi profesión no tiene nada que ver con la salud. Digo, bueno, no sabía absolutamente nada de nada, más allá obviamente de la iglesia, los principios y demás. Y le digo, bueno, Dios, yo, ¿qué tengo para hacer a la mano? Y en mis manos. Entonces me puse a pensar y digo, bueno, yo en este momento tengo varias cosas simples. Tengo salud, tengo muy poquito tiempo, pero tiempo tengo, porque el tiempo siempre se lo mezquinamos a todos, ¿no? Díganme de todos ustedes, ¿quién tiene tiempo hoy? Nadie. Entonces tengo salud, tengo un poquito de tiempo, tengo una profesión y tengo unas ganas enormes de relacionarme con la gente desde otro lado. Bueno, yo tengo una empresa, entonces digo, pero ¿cómo? Esto no puede seguir así, yo tengo que hacer algo con esto para Cristo. Entonces digo, claro, es el método de Cristo comienza así, relacionándose con la gente. Entonces, si tengo todo, tengo tiempo, tengo algún medio, tengo salud y tengo esas ganas de relacionarme con la gente, para que ustedes vayan pensando en su situación personal, en el momento que antes de decidir empezar la misión, digo, tengo todo porque tengo todo al comienzo. Entonces, hasta ahí, hasta la primera pregunta, vamos bien. O sea, vos fíjate que lo tuyo, Ilse, salud, Sí. padres misioneros, no, lo mío nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, eso quiere decir que aunque no nos conozcamos aquí, siempre tenemos algo que Dios pone en nuestras manos, solo hay que pensarlo, anotarlo y ver y empezar a analizar. La segunda pregunta, Ilse, o esta, a ver qué otra cosa que querés aportar. Sí, porque escuchándote, claro, oye, pensando qué más tengo, dices tú, la verdad es que lo tenemos todo, o sea, yo también tengo salud, tengo el deseo, eh, tengo podría decir, no sé si decir el tiempo, porque la verdad que tuve que dejar hacer lo que estaba haciendo. En el caso tuyo, tú continúas, que perfectamente uno puede continuar haciendo la obra mientras sigues con lo tuyo. En mi caso es, yo paré todo lo que hacía y como que reaprendí nuevamente eh, todo lo que se relacionaba a la obra del Señor, totalmente. Entonces, si me pongo a pensar, ¿qué es lo que tengo en las manos? La verdad que tengo demasiado. ¿Viste? Tengo, ¿Viste? mira, algo que me favoreció fue, ya que mis padres fueron misioneros, el haber conocido bastante gente. Y eso me ayudó bastante al principio a crear redes. Em, Así que si alguno de ustedes conoce mucha gente o son muy amistosos, yo creo que esa también es una herramienta. Exacto. Vos fíjate que en tu caso tenías redes y las tenés. En mi caso, yo trabajé siempre de esto
Y en el momento que empecé, trabajaba la mitad del tiempo en Chile y la mitad del tiempo fuera de Chile. Entonces, cuando yo te digo que tenía tiempo, digo, en realidad no, pero me tengo que hacer el tiempo. No Mm. tenía ni una sola red, no conocía a nadie. Todas mis relaciones tenían que ver con empresas, empresarios, gente no adventista. Estamos hablando dos personas que somos la antítesis para el comienzo. Eso es para que ustedes que nos están escuchando y que vayan anotando, no tengan ninguna excusa para decir, ah, no, pero yo tiempo no tenía. Ah, no, no se preocupe, que yo tenía niños chicos de 3 y 4 años, estaba todo el día fuera de Chile. Soy extranjera, soy argentina, pero como dijo Hugo, soy más chilena que argentina. Depende, estoy en Argentina y me dicen que soy chilena y allá me dicen argentina. Así que, pero, ¿qué puso Dios en nuestras manos? Para cerrar y seguir con la siguiente pregunta, todo lo que necesitamos para comenzar, todo lo que necesitemos, todo lo que nosotros veamos que no tenemos, es porque Dios lo va a poner si es el camino correcto. Pero lo que tenemos en este momento, y si estamos acá, es porque hay que comenzar, porque Dios puso, cada uno estará notando lo que tiene, le va a faltar un montón, le va a Claro, faltar un montón, pero eso es porque Dios necesita que nos falte para suplir el resto y ordenar, porque si no, no arrancamos. sí. Mira, eso me hizo ¿Ya? recordar un poquito en el ambiente donde estoy, acá en el ministerio, pensando en las personas que están acá. ¿Qué es lo que tienen ellos que les ha traído entrar en esto tan hermoso? Mira, hay personas que tienen su talento, Mm. carpintería, mira, Uf, otros que son mecánicos, otros que son cocineros, o sea, la verdad que, y así se forma luego un ministerio, porque cada uno aporta algo. Oye, hay alguien que súper bueno en las redes sociales, wow, otros que no somos, sí, alguien que le gusta pintar. Oye, todo es necesario porque para el servicio todo se necesita. exacto. Y Así fíjate, que, con esto que estás diciendo viene lo segundo. ¿Qué necesidad puedo suplir con esto? Si viene alguno de mm, ustedes y dice, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo un lugar para hacer el ministerio, todo es chiquitito, todo es rápido, pero me gusta dos puntos. Carpintería, mecánica, cocina, tengo 15 minutos en el día, ¿sí? Sé temas de salud. Entonces, lo que ocurre allí es una subpregunta acá. ¿Qué necesidad puedo suplir? Quiere decir que ya aquí empecé a dejar de pensar en mí y le empecé a decir a Cristo, Cristo, Señor mío, por favor, si tengo todo esto, ¿a quién puedo ayudar? mm, ¿Qué es lo que tengo que hacer con el talento que me diste o con los recursos que me diste? ¿Qué necesidad se me va a presentar? Muéstrame la necesidad. Acá para comenzar un ministerio no necesitamos grandes cosas, necesitamos fe y pedirle a Dios. mm. Entonces ahí comienza, Ilse, con lo que vos tenías, ¿qué necesidad empezaste a suplir para darte cuenta que te vas a dedicar a esto el resto de tu vida hasta que Cristo venga? Mira, ¿qué necesidad puedo suplir? Em, Wow, es una pregunta realmente bien grande. Mira, estamos en un mundo en que todo lo que es válido. Mira, hay tanta gente tan necesitada que si nos vamos a lo más básico, darle atención a algo, ya estás supliendo. Mm, Escuchando a alguien, el orando por alguien, el ayudar a alguien en algo simple, en alguna tarea. Mira, todo lo que me hace recordar qué puedo suplir. Por ejemplo, acá tenemos vecinos, gente adulta, gente de campo. Oye, ir a arreglarles un techo a ellos, ya estamos supliendo una necesidad en su vida. Preparando una comida para alguien, ya estás eh, ayudando. O sea, es...
pero muchísimo el área que podemos hacer. Exacto. Puede Y ser fíjense, música, alegría. Ujú. fíjense que justamente como estamos enfocando este desarrollo para que cada uno de nosotros nos pongamos en algún punto, porque tenemos vidas distintas, pero tenemos la misma meta, ¿sí? Entonces, con el método que Cristo utilizó, estamos, una vez que demostramos simpatía por esa gente con la que nos relacionamos, fíjate, dice que vos dijiste, hay que empezar a atender las necesidades. Yo les voy a contar súper rápido una pequeña anécdota. Cuando decidí mi trabajo anterior, al que tengo ahora, era trabajar en relación de dependencia en empresas. Y una de las cosas que tenía que hacer, entre otras, era descubrir fraudes financieros. Fíjense qué belleza mi trabajo. Cuando estaba haciendo eso, y ustedes dicen, veo que no todo aquí es color de rosa para empezar. ¿Cómo hacemos para migrar esta cabeza así a una cosa como esto a lo que nos estamos dedicando hoy? ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo pensé y digo, con lo que tengo, ¿qué necesidad puedo suplir con esa gente con la que me relacionaba todo el día, que tenía que ver con gente que hacía cosas que no correspondían? Porque el arreglar un techo, yo no lo sé hacer, pero el ayudar a alguien que está al lado nuestro y que lo necesita y demás, también nosotros tenemos que hacer algo y pensar o ponerse en, yo no los conozco, pero en los zapatos de alguna persona que en este momento pueda tener un trabajo, una actividad que dice, ¿y ahora cómo puedo yo suplir una necesidad desde donde estoy? Con esta gente que trabajo, con esto que estoy rodeada. ¿Qué necesidad le podía yo en su momento, porque ya esto hace muchos años, después empecé a suplir necesidades con este ambiente? ¿Qué necesitan? Pues ahí también Dios llama. Entonces, estamos haciendo como un barrido de cosas que ustedes sigan anotando, porque cada uno aquí presente tiene una historia, tiene un trabajo, tiene una familia. ¿Qué pasa con eso? Dios nos pone o nos permite estar en el lugar porque siempre, hermanos, siempre hay una necesidad por suplir. Siempre tenemos algo que Dios nos entrega, solo que nosotros tenemos que estar capacitados con mucha fe y oración para entregarle a otro. Y siempre hay una necesidad que nos llama, pero no importa quién está allá, esa es la parte importante. Aunque Sí. estemos en un lugar que, bueno, no es el más cómodo, por así decirlo, pero siempre se tiene que hacer. Claro, me hice recordarte también que muchas veces tenemos que conocer el entorno en el cual estamos o en el cual queremos servir. ¿Qué necesitan ellos? Es, por ejemplo, em, necesitan comer mejor, por ejemplo, necesitan cuidar mejor de su salud o necesitan alguna enseñanza de algo importante para esa área, algún cuidado personal, puede ser higiene, puede ser, oye, ¿por qué no? Quizás alguien está malo en las finanzas y necesitan que alguien les supla esa necesidad de cómo se llama, llevar mejor las finanzas en casa. O sea, si ponemos a hablar las necesidades que hay en este momento, es, pero increíble, ¿no? Cómo podemos, ¿cómo se dice?, suplir Exacto. tanta problema con salud mental que hay ahora. Eh, Mira, me hizo recordar que aquí, por ejemplo, somos misioneros, pero vienen gente de afuera que no están en un ministerio, pero nosotros, por ejemplo, tenemos necesidad que alguien nos corte el cabello. Y tú puedes creer que viene alguien que trabaja toda la semana cortando el cabello, pero le encanta venir cada 4 o 5 meses y nos corta el cabello a todos. Nosotros también tenemos necesidades. Entonces hay miles de maneras. Sacar a caminar ¿cómo se llama? Los perritos de alguien o cuidar los animalitos de alguien. O sea, si hablamos, hay una variedad, pero increíble en el cual podemos hacer, suplir necesidades. Exactamente.
sí. Y todo tiene que ver con escuchar y ver alrededor. Y siempre, siempre estar atento a la meta, el norte que Dios nos está dando, porque a veces nos confundimos, hacemos solamente obra social, que eso después lo vamos a conversar un poquito más adelante, porque aquí no es que tenemos que hacer obra social, porque necesidades, imagínate, pero no es el fin, es que la persona conozca a Cristo. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Entonces acá viene, bueno, una tercera pregunta como requete importante, porque vamos dándonos cuenta que tenemos todo y que las necesidades de todo para poder suplir y aportar. Entonces dice, ya, ¿y cómo puedo empezar hoy? Porque esto es hoy, Ilse. Un día vos te levantaste y que Sí. dijiste, hoy. Un día yo me bajé de un avión por mi trabajo y dije, hoy era el último día para esto y era el primer día para esto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo así? Porque uno empieza, no sé cómo empezaste vos, pero yo empecé, ay, los chicos, el trabajo, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me organizo? Sí, está todo, pero tengo esto de esta forma. Ahí es como más complicado. Bueno, vayan anotando ustedes cómo lo harían, ¿no? Porque eso después vamos a tener que compartirlo. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso, mira, en mi caso fue algo increíble porque a veces me pongo a pensar y ¿sabes qué? No lo pensé mucho, no lo pensé mucho. Fue un encuentro con Dios, realmente un cambio en mi vida, que ya nada me satisfacía y era lo que quería hacer. Así que me tiré al agua, como se dice, me tiré al agua. Pero como comencé fue también visitando otros lugares, visitando lo que por lo menos a mí lo que me llamaba la atención eran los centros de vida sana. Probablemente otra persona tiene otro interés, pero fue ir y conocer qué es lo que está haciendo otra persona en algo que a mí me llama la atención. Entonces, ¿cómo Perfecto. comencé? Comencé a entrenarme, a ir a seminarios, a ir a encuentros de lo que mismo a mí me gustaba, tomar cursos, conocer otras instituciones. Entonces, poquito a poquito empecé a agarrar experiencia, más experiencia a través de otros. Em, Entrevistaba a personas cuando iba a alguna de las charlas o iba a alguno de estos eventos. Les preguntaba cómo habían comenzado ellos, por ejemplo. Y así iba agarrando ideas, ideas, cada vez más. Así que esa es una, por lo menos fue a mí, de mi parte, ¿no? Sí. Y no lo Mire, pensé, me tiré de golpe, de una. fíjense que en mi caso, lo mío fue un poco como él se dice, ¿no? Estaba haciendo como de todo, tenía trabajo, estaba como ordenada en ciertas cosas y nosotros empezamos con unos amigos y dijimos, no podemos vivir en esta ciudad así. Y empezamos a buscar un lugar donde vivir porque justo también coincidía que teníamos que buscar un lugar donde vivir. Y encontramos otra cosa que nada que ver. Encontramos a Ilse, a otros centros, empezamos a ver, pero por sobre todas las cosas, lo que quiero contarles es que en el caso mío no empecé ni a prepararme, no hice cursos, no tenía red y estaba como diciendo, ¿y esto que estoy haciendo de mi vida a mí me falta algo? Y ese es el común denominador con Ilse, con vos. Eso era, esto me falta algo. Cuando uno dice, tengo todo, sí, pero ¿qué falta? Y pero que tengo todo, pero algo falta. Y no sabía qué era, porque no me había puesto a hacer la lista esta que estamos haciendo. Y digo, claro, acá está. Tenemos que tener para empezar hoy, y así fue también lo mío, de hoy para mañana y de a poco. No mucho, de a poco. Me acuerdo que fue pandemia, un poco antes y después también fue tiempo. Entonces, lo que por ahí les quiero transmitir es que hay veces que uno se demora para empezar a hacer misión porque siempre encuentra razones para poder estar en el mismo estado o forma en la que está y que no está mal, porque empezar a hacer misión es como largarse a la pileta y bueno, y ojalá que esté llena, y si no está tan llena,
vemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, en el caso mío fue eso. Yo sentía como que no tenía una razón todo lo que estaba haciendo. Y de repente como que lo hice al revés tuyo, Ilse. Empecé a prepararme después y cometí errores, pero bueno, esto no es ahora, no, no, no. Después lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero respondiendo, ¿cómo puedo comenzar hoy? Con mucha oración y diciéndole a Dios, por favor que me decida. Nada más. No tratemos de tener la casa, el perro y el árbol. No, no sé si se entiende el dicho, porque no es así. Vamos a estar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y las necesidades que van a estar insatisfechas, las de los demás y la de uno, y todos los talentos que Dios nos dio se van a ir, pucha, y bueno, ¿y qué hago? ¿Sí? Hay que hacerlo con una estructura. Eso sí, ya lo vamos a conversar, pero la decisión es, Dios, acá voy, y vamos nomás, y funciona. ¿Sí? Bueno, ¿y quién me puede acompañar en este camino? Que es la última pregunta. No sé vos qué pensás, Ilse, pero yo dejaría que cada uno lo anote, Sí, ¿sí? Que cada sí, uno anote esa pregunta porque, bueno, fueron cosas personales en cada una de nosotras y hoy en día también. Nos fuimos acompañando, después, como estamos en distintos países con los ministerios, estamos comunicadas, pero no podemos trabajar juntas porque estamos en distintos lugares. Entonces, cada uno anote cada uno anote quién puede acompañarlo, ya sea porque tiene ganas, porque lo van a invitar, porque no se anima, pero anote quién lo va a acompañar, porque Dios siempre, siempre a uno le pone a alguien al lado. sí. El No ministerio estamos es de solos, ¿ah? adultos. No estamos Nunca, solos. En esta obra el nunca. Señor siempre quiere que estemos acompañados, así como enviaba a los discípulos de dos A en dos. dos o más o de tres. eh, no, no estamos solos, no estamos solos. Así que es interesante de ver a quiénes los acompañarían en esto. ¿Quiénes? Estoy por ¿Sí? querer Y decir, uno, pero no, no digo. pero decilo, decilo. A mí me fueron apareciendo personas y todas las personas que me acompañan en el ministerio hoy, yo no conocía a ninguna. Y son Mm. más de 20. Bueno, a mí me A pasó algo ninguna, interesante. Sí, en ninguna. Bueno, ninguna. a mí al principio quería comenzar, bueno, no debería decirlo, ¿no? Pero ya tenía un cierta personas que iba a hacerlo. Pero al final Dios me cambió absolutamente todo. Muchas veces creemos que es la familia, pero si no están con la misma sintonía, con la misma visión que ustedes tienen, no funciona. Otras veces queremos con los amigos, pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere? Sí, Es otra cosa, ¿no? Es lo que Dios quiere. Muchas veces perdemos tiempo sin escuchar lo que la voz del Señor quiere. sí. Sí, Mm. fíjate, yo les voy a decir algo cortito para que ustedes se den cuenta lo que Dios va diciendo. Yo me fui de la casa de mis padres aquí en Argentina, estoy en Argentina ahora, cuando tenía 13 años a estudiar en un colegio adventista con mi hermana. Éramos muy chicas porque vivimos en el campo y también ahora estamos viviendo en el campo, así que nos quedamos mucho tiempo fuera de la casa de mis padres. Y siempre volvimos después con los años, una vez al año, quizás una vez cada 2 años, y bueno, ya nos hicimos grandes, nuestras familias y demás. Habían pasado 32 años del momento en que yo me había ido de la casa de mis padres y venía esporádicamente y empezamos el proyecto aquí. Hoy en día mis padres tienen 80 y 76 años y ellos dos forman parte del ministerio misionero aquí, que empezamos. Imagínense si Dios no pone la gente, en el estricto sentido de que Dios dirige todo y uno dice, ¿qué puede hacer una persona de 80 años? Y ustedes no se imaginan lo que mi papá trabaja para el ministerio y no se imaginan lo que mi mamá hace.
después de 33 años o 32 años que nos veíamos una vez cada año, año y medio. Entonces, Dios, imagínense las cosas que hace por cada uno de nosotros y nos pone la gente que ni nos podemos imaginar y nunca nos deja solos. Siempre es una contención hermosa esto de tengo a Dios en todo lo que hago. Ujú. Espero que hayan anotado sus, porque esto lo vamos a repasar después. Bueno, esas eran las cuatro Sí. preguntas de esta primera parte, una mezcla de presentación, contar un poquito de anécdotas y decirles que no importa el origen, el trabajo, la necesidad, el Ujú. tiempo, el don que tengan, Dios por algo los está llamando y hay que empezar ya. Eso mismo digo yo. Claro. Ya hay que comenzar. Sí. Muchas gracias, chiquilla. Oye, saben que yo estaba justo aquí anotando, así que espero que ustedes también estén aquí, se den 2 minutitos, por mientras que quiero comentarles lo que estaba anotando para que ustedes también después nos muestren. Es muy curioso lo que comentan, ¿cierto? Cómo el método Cristo funciona quizás para cualquier cosa. Yo estaba recordando algo que me pasó el día de ayer, porque, ¿cierto? Las chicas mencionaron hacer el bien, buscar hacer el bien a alguien, ¿cierto? Ser simpático. ¿Eso qué hace? Ganar la confianza de esa persona. Luego de eso, cuando Ujú. nosotros ganamos la confianza, la persona comienza a decirnos cuáles son sus necesidades o nos empieza a contar como sus problemas, que normalmente nosotros siempre estamos bien, nunca decimos que estamos mal, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí hay un punto en donde podemos después mostrarles a Cristo como la solución. Me pasaba que por mientras que ustedes estaban hablando, haciendo este ejercicio con las preguntas, yo dije, a ver, ¿qué tengo en mis manos? Claro, estaba pensando, lo típico nos vamos a las profesiones, pero después me fui y dije, ¿tendré algún tipo de habilidad? Y yo me dije, oye, sí tengo la habilidad, siempre me ha gustado hacer deporte y he podido desarrollarme bien en esa área. Y resulta que ayer, pensando bien este tema, lo que estaban diciendo ustedes, ¿qué necesidad puede cumplir? Y me pasó una situación de un chico que yo no conocía, primera vez que fui a un club de ahí de voleibol, ¿ya? Y resulta que empecé a hablar con un chico, le empecé a preguntar, oye, ¿y tú qué haces? Él estudiaba veterinaria, así que estamos cerca del área, como yo soy agrónomo, y empezamos a hablar y justo no le funcionaba una técnica de saque en el vóley y yo le empecé a enseñar. Resulta que en un periodo de 1 hora y media, 2 horas, nos hicimos súper amigos. Después me dice, oye, Hugo, qué bueno conocerte, qué sé yo. Y yo estaba pensando en qué necesidad pudo cumplir y estaba dando la necesidad de enseñarle a cómo sacar. Entonces ahí me puse a pensar, dije, oye, quizás que simple, quizás con una pequeña cosita de habilidad, quizás se nos dé el espacio para poder ganar más su confianza. Obviamente esto hay que seguir trabajándolo, pero me decían en el tema de ejercicio, de las preguntas, puedo generar esa amistad para que después esté en la necesidad y mostrarle a Cristo. Qué importante poder seguir estos pasos, entender el método de Cristo y cómo lo podemos quizás aplicar a esta pequeña. Yo sé que quizás esto es una historia que quizás puede que termine en que pueda hablar de Cristo en alguna oportunidad, pero haciendo el ejercicio podemos ver que quizás en algo que yo de hecho no lo había pensado así, pero en el deporte podría ser. Podría ser, chicas, le pregunto a ustedes, podría ser otro tipo de habilidad, o como decía Ilse, aportar con manejarse en redes sociales, en nuestra empresa, en nuestro negocio. ¿Existirá solamente una fórmula? Puede ser en No. cualquiera, ¿cierto? En cualquier situación. Y de ahí me puse, ¿cómo puedo comenzar yo hoy a observar dónde puedo hacer el bien? Con las cosas que yo tengo en mis manos, ¿cierto? ¿Y Ujú. quién me puede acompañar en este camino? Yo creo que ahí el punto clave que me gustó mucho que lo mencionaron, las redes, los contactos. Creo que es un punto súper importante porque como bien mencionaba usted, el ir acompañado te da fuerza, ¿cierto? Para seguir adelante con el propósito que Dios nos ha dado. Este es mi ejemplo, ojo, yo aquí mientras que ustedes estaban conversando, estaba desglosando, espero que ustedes después, al final de la presentación, puedan compartirnos qué piensan ustedes, quizás hay algunas situaciones chiquititas que también pueden seguir haciendo misión, ¿ya? Ahora quiero, para que sigamos con el programa, quiero presentarle aquí a mi gran amiga Micheli Lima. Ella es parte también del equipo de Fe Chile. No sé si ahí Micheli está. Ahí la veo, está con la saludamos. Ella es psicóloga, también es parte del equipo de Fe. Micheli, por Por favor, ahí ahí estamos, amigo. quiero presentarles que ella nos va a acompañar. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas aquí a nuestra invitada, ¿cierto? Porque cuando Dios usa tu profesión u oficio, nos gustaría saber
cómo comenzaron, ¿cierto? ¿Qué puso Dios antes de enviarte en ese primer paso, su primera experiencia misionando quizá? Vamos a darle el paso a Michelle ahí que nos pueda ayudar con la entrevista a la muchacha. Gracias, Huguito. No sé si me escuchan, amigos. A mí me falla un poquito cuando les escucho, entonces quisiera confirmar si estoy en vivo, en verdad. Yo ¿Me me quedé escuchan? pegado, creo. Ahí sí, sí, te escuchamos. Ya, súper excelente. Gusto estar aquí con Fernanda, con Ilse, poder entrevistar a las chicas, escucharlas ahí mientras estaban hablando y recordar también mi experiencia misionera, ¿no? Cuando uno decidió finalmente vivir de forma integral a la misión porque tuve mi tiempo de voluntaria, ¿no? Y después lo que eso fue convenciendo de que no necesariamente uno tiene que estar en un proyecto voluntario. Creo que se quedó pegada Michelle, ¿no? ¿Me confirman ahí? ¿O en mi internet? Sí, yo no la escuché más. Sí, ahí se pegó la Michelle. Se pegó Michelle. Ya, súper, vamos a esperar ahí si es que vuelve. Por mientras quiero partir con la siguiente pregunta, voy a tomar aquí el rol de entrevistador, ¿cierto? Por mientras que vuelve la Michelle. La primera pregunta, amigas, cuéntenos un poco de ustedes, cómo llegaron al campo misionero. Sé que Ilse ahí nos comentó quizás a través de su familia, ¿cierto? Ahí Fernanda también, pero cuéntenos un poquito más. ¿Cómo es que aterrizaron? Ahí creo que volvió Michelle. Dale, Michelle. Creo que hiciste la pregunta ahí, comenzaste, amigo, Sí, porque sí, no sé sí. qué pasó aquí. Mi internet me dejó, así vamos. Pero bueno, si preguntaste que las chicas respondan primero, después uno Sí, vamos avanza. ahí, damos el paso. Bueno, Ya, yo entonces, era, ¿pregunto o ya les sí, preguntaron? Dale, ya nos Fernanda. pregunto. Eh, bueno, ¿cómo llegué al campo misionero? Creo que fue así como tanta cosa iba pasando en mi vida personal que Dios me iba acompañando ¿a qué? A que tenía que hacer algo diferente de lo que venía haciendo. El llamado para el campo misionero, para mí, bueno, antes igual tuve algunas cosas personales con respecto a, tenía una amiga, una íntima amiga de toda la vida, Bella, ella enfermó y terminó falleciendo. ¿Y por qué les cuento esto? No por tristeza, sino porque ella me decía siempre, tienes que hacer un ministerio, tienes que hacerlo. Y yo la miraba como diciendo, ¿qué me dice esta mujer? Pero nunca le dije nada, nunca. Y ella dice, si yo pudiese hacerlo y vos no lo haces, la seguía mirando. Y un día, cuando ya su enfermedad avanzó, y ese fue el puntapié inicial, hace bastantes años, y ella se fue, dije, esta mujer creo que tiene razón, porque ella siempre me decía, tienes que hacer algo porque si no la vida no tiene sentido si no le hacemos conocer a Cristo a otros. No tiene sentido no hacerle conocer a Cristo a otras personas. Y empecé así, buscando casi por error un lugar para no vivir en la ciudad, porque los niños eran chicos y del lugar pasamos a empezar a conocer otros ministerios y decir, ah, pero no es un lugar, acá hay que hacer algo distinto. Entonces, todo un camino fue como un rodeo hasta llegar realmente a decir, ah, Dios, gracias. Ahora de esta forma me doy cuenta que necesito hacer algo, no solo por mí, sino para que los demás conozcan a través de esto que estuvimos viendo recién y de mí, tu palabra, que tengan la misma esperanza que yo tengo, que puedan hacer esto. Y mi vida cambió, pero cambió, les diría que un giro de 180 grados. Entonces fue como muy accidentado como llegué, no fue pensado, pero fue la mejor decisión que Dios me hizo tomar en mi vida.
dedicarme a esto. Ilse, no sé si está, está con el micrófono apagado. Ahí sí. Bueno, lo mío fue un cambio, pero totalmente diferente. Aunque les había dicho que de pequeñita había soñado con algún día ser, por muchos años completamente, pues no estaba ni siquiera en una relación con Dios. Y todo se dio en este nuevo comienzo, cuando mm, regreso nuevamente al Señor. Al mismo tiempo que regreso, empecé a recibir muchos sermones de personas que estaban haciendo la misión y eso fue despertando, pero un interés tan grande que a tal motivo de que iba haciendo ejercicio y escuchando esas historias de misión, y realmente el comienzo fue el acercarme a Dios completamente, que llegó un momento en que como que me faltaba el tiempo, tenía un trabajo que era de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde y como que me faltaba tiempo para hacer mis devocionales. Y tengo que confesar que el mío fue simplemente una noche, escuché mi voz, salté de mi cama y dije, heme aquí. Audible, ¿no? Audible. Algún día, no sé, tendré que preguntarle al Señor si fue mi subconsciente o fue realmente su llamado. Si ustedes me dicen por lo que era mi vida, a lo que Él me llamó, porque desde ahí yo tomé una decisión muy grande, porque era muy miedosa y al escuchar esa voz en medio de la noche fue levantarme de mi cama y decir, heme aquí. Yo creo que fue el inicio de todo. Yo creo que no digo con eso de que si fue realmente Dios o no, pero lo que fue en mí esa experiencia fue tomar decisiones. Y ahí fue cuando le hice la promesa al Señor de que si Él me necesitaba, si algo, que Él obrara en mí, que me quitara todos esos miedos para dedicarme completamente a su obra. Y comenzó a abrir puertas y puertas, y lo interesante fue que no hubo dudas. Fue como que de golpe se abrían puertas. Me acuerdo que la primera vez que em, voy a la iglesia, veo un cartel y dice, ¿quieres ser o te gusta la obra médica misionera o te interesa? Y enseguida me inscribo, empecé a tomar curso y de ahí comenzó todo este deseo. Y de ahí no paré, de ahí fue todo tan claro. Si ustedes me dicen, wow, Ilse, es imposible que el Señor te haya hablado, pero es lo que percibí y aquí estoy. Amén. Perfecto. Oye, qué impresionante las historias que nos cuentan de cómo llegaron al campo misionero, ¿cierto? Es como, yo creo que cada uno tiene una historia diferente. Ujú. Quiero pasar a la siguiente pregunta, y haciendo alusión también a lo que hablábamos anteriormente de qué puso Dios en nuestras manos. ¿Cuándo ustedes entendieron que lo que ustedes tenían, sea lo que sea, habilidades, profesión, oficio, podía ser una herramienta para la misión? Fernanda, ahí comencemos contigo. Sí, sí, mira, desde el momento que Dios puso esto en mí era esto lo que estaba buscando, porque lo que nos pasa generalmente es que, como decía Ilse recién, Dios nos llama, y nosotros, y en el caso mío fue, bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo voy a hacer? Yo soy una mujer divorciada hace muchos años y en ese momento tenía niños chicos. Y bueno, y el que tiene hijos o ha tenido hijos chiquititos, ustedes saben lo que es tener niños chicos y trabajar como les conté, y esto y aquello. ¿Y por qué les cuento? Porque las situaciones de vivencia de cada uno era como dijo Ilse recién, yo me había alejado y mira, esto para que vean cómo Dios dirige las cosas en el momento y nos da las herramientas necesarias, indispensables, no sobra ni una,
ni una herramienta. Y yo, la verdad es que lo que Dios puso en mis manos en ese momento, además de decir qué paz que tengo y comienzo, fue tiempo. Yo nunca tuve tiempo. Creo que debe ser como lo que le pasa a todo el mundo. Vivimos en un mundo sin tiempo. Todo es ya rápido, etcétera. Y desde ese momento que empecé, yo me di cuenta, no, esto es de Dios, porque yo tenía tiempo para hacer esto, tenía tiempo para dedicar a mi familia, tenía tiempo para poner el trabajo en función de la misión. Y uno lo primero que dice es, pero si estoy trabajando, ¿cómo voy a hacer para hacer las dos cosas? No, Dios hace que la vida de uno tenga el objetivo de hacer misión y las dos cosas, tres cosas, familia, hijos, tiempo, trabajo, todo se hace un engranaje. En ese momento, porque eso después produce paz, en mi caso, en ese momento yo entendí que Dios es el que alinea todo lo que uno necesita y lo pone en esta rueda para poder hacer su obra y que nosotros literalmente vivamos en paz, con esperanza y en paz. Entonces, ese fue mi clic, eso fue lo que Dios me dio, ese orden que no tenía, que yo pensé que no iba a tener nunca. Pues bueno, hay para todo ahora. Perfecto. Ilse, está con el micrófono apagado. Sí, Ahí sí. disculpen. Sí. Eh, Mira, como decía antes, Dios es tremendo. Él como abre las puertas es increíble. Él te pone, te va poniendo paso por paso por paso. Él va dirigiendo cada cosa. En el caso mío, claro, no tenía hijos, no tenía nada, pero claro, estaba acostumbrada a ser yo, podría decir, en mi mismo centro, ¿no? A tener mis cosas y todo. Y la verdad que al principio Dios trabajó mucho, mucho primero en mí antes de que comenzara un centro. Sí tenía el deseo y todo, y claro, yo pensaba que porque tenía un poquito del dinero para comenzar algo, que iba a ser todo fácil, que iba a tener ya las personas, que iba a tener todo, pero no, Dios tuvo que trabajar en mí por lo menos como 1 o 2 años completamente de cero, cero a enseñar eh, lo que él quería que yo cambiara y todo. Y así igual iba abriendo puertas y puertas y dirigiendo. Así que es tremendo como el Señor realmente trabaja. Muchas veces uno quiere hacer las cosas como uno quiere, pero el Señor tiene otro plan. Y eso es lo que uno tiene que aprender. Y hay ese tiempo de espera, ese tiempo que tú quieres que las cosas avancen más rápido, pero el Señor dice, no, yo estoy al control. Y ahí es cuando Él te va preparando realmente, paso por paso. Así es. Perfecto, creo que ahí Micheli todavía está con un poco de problemas de señal. Súper. Oye, qué interesante. Me gustó mucho lo que dijiste, Ilse, que a veces nosotros pensamos que es de un día para otro, pero Dios tiene otros planes de transformación también cuando queremos hacer misión, porque tiene que moldearlo en varios aspectos para poder llegar hacia un punto y poder de entregar, ¿cierto?, a los demás lo que Él quiere, ¿cierto? Mm. Eso me pone a pensar, ¿cierto? En cuántos fueron cuáles fueron los mayores desafíos. Ahí Fernanda decía que partió con un tema de tiempo, ¿cierto? Yo no sé si será eso, también tienes otro que contarnos, Ilse, ahí nos dijiste que había un tema de Sí, transformación. ¿Habrá otras cosas sí, que podamos comentar, ¿cierto? De cuáles fueron los mayores desafíos para comenzar a como partir esto de hacer misión, que creo que no claro, es fácil, yo mira. creo que todos tenemos drama ahí, Sí, ¿cierto? sí, como te decía, el desafío era yo misma, en el sentido de que mira, al principio yo pensaba bien así como lo que piensa la gente, ¿no? De un negocio. Siempre decía, no, voy a tener puros misioneros solteros porque los casados son un problema. Si tengo matrimonio, van a estar los niños enfermos a cada rato, porque eso es lo que había escuchado
en el mundo, ¿no? Cada vez que iban a elegir a una secretaria o algo, mejor que sea soltera, porque si es casada no van a faltar a cada rato. Y era problema tras problema. Quería comenzar y cada persona que yo elegía por mi propio, ¿cómo se llama?, decisión, no, esta tiene este perfil, esta es la que me va a acompañar en este ministerio, salía totalmente diferente. Y el Señor, mis primeros misioneros fueron familias. La primera familia que tuve eran 3 hijos. Tenían 2 años, 3 y medio y el otro 6 años. Y a los 6 meses otra familia. 8 años, luego 10 y 14 creo que era así. O sea que menos de un año tenía todas las edades, hijos que por supuesto nunca había tenido en mi vida o estado con niños. Y el desafío era cómo interactuar con la gente. Y ahora, si tú me preguntas, ahora le da estabilidad y me encanta la familia en un ministerio. Entonces mi desafío fue el que ya no eran mis cosas, las cosas eran de todos. Entonces era lidiar, ese era yo creo que el peor problema que podría tener, porque claro, si te podría decir tantos otros desafíos, habían muchísimos otros, pero el más fuerte era, como me había acostumbrado a estar sola, era todo yo primero, yo aquí, yo allá, me gusta esto, y de un momento a otro tienes que compartir con gente, comer el almuerzo, cena, desayuno y estar todo el tiempo con ellos, pero así es en un ministerio, ¿no? Tú aprendes y también te ayuda para a empezar a amar más a las personas. Ay, qué bueno. Bueno, en mi caso, Perfecto. mira, en mi caso, completamente distinto a Ilse, porque de repente, con esta historia que yo comenté, les contaba un poco al principio, yo tengo 2 hijos, en ese momento eran chicos, y mi amiga, 3. Y yo me quedé educando a los niños de ella. Entonces, de repente éramos 5 divorciada, entonces era todo lo contrario. A mí me da lo mismo con qué comer, hacer, era todo así como, estaba como última en el tarro, allá. Fíjense qué historia es distinta, pero ¿saben cuál fue mi mayor desafío? No saber nada, de nada. De hecho, cuando yo conocí a él, se fui a los aromos, porque 2 de mis hijos tienen problemas neurológicos. Así fue, imagínense. O sea, ella tenía familias allí y yo caí con todo. Digo, "Oiga, trátenme de arreglar esto un poco, por favor". Entonces yo tenía todas las ganas. Quizás tenía hasta recursos y no sabía nada, no sabía ni por dónde empezar. Entonces el mayor desafío que tenía yo en ese momento era el desconocimiento. Y bueno, y ahí viene y dice, no, sí, pero uno le pide a Dios y Dios dirige. Sí, pero Dios dirige si uno le pone algo, porque es como todo, no encontramos las recetas detrás de un árbol, ¿sí? Entonces, ese desconocimiento hizo que no, me equivocara, ya después quizás mañana contamos un poco más la historia, me equivocara, y mucho en el comienzo de un ministerio que nada que ver. Si ustedes ya se van a enterar, mucha equivocación, que nada que ver, y uno dice, pero Dios, escúchame, pero si yo me decidí, y a mí me daba lo mismo, y me encantaba la familia, y me encantaba todo, y estaba decidida, y digo, pero yo me decidí, yo tengo todo, vos me diste estos talentos, mirá de dónde me sacaste, acá estoy, me largué a la piscina, pero no es por ahí. Esa fue la respuesta. ¿Y entonces qué? Tampoco fue rápida. Nada, cero, silencio. Entonces, ese fue el calmarme, el decir, a ver, si yo quiero hacer algo para Dios, tengo que escuchar a Dios. Es como que si yo quiero hacer algo para alguien, no escucho lo que la persona necesita. ¿Sí? Entonces, el no saber hace que uno pregunte. Pues Fernandita pregunta todo menos a Dios lo que tiene que hacer. Y su vida estaba dedicada a Dios. Imagínense esto, no tenía nada que ver con nada. ¿Sí? Y cuando después, que más adelante contamos cómo fueron todas esas respuestas, no conocía a nadie. Entonces la única que quería hacer un ministerio era yo, y Dios me dio el tiempo,
de repente los recursos y nadie. Y digo, ¿cómo hago esto? ¿Y con quién lo hago? ¿Y a quién le hablo? ¿Cómo pregunto? Miren, si esto sale bien y está saliendo bien, es porque Dios pone cada obstáculo. Uno tiene que, y es una forma, como él se contaba recién, ella al estar yo, es muy difícil. No era mi problema como el de ella. Pero ¿saben cuál era mi problema? Y si yo sé cómo hacerlo, aunque no tengo ni idea, pero no te consulto, Dios, porque de repente si vos me pusiste acá, y es lo mismo. Es fundamental la pregunta que hiciste, Hugo, porque todos tenemos ganas aquí de hacer un ministerio. Ni grande ni chico, un ministerio, pero la primera cosa es, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y ahí empieza el resto de la historia, que siempre sale bien, si escuchamos, siempre sale bien. Y que yo creo que ahora encontré una estabilidad de internet, si no, Guito termina, ya comenzó, Y termina, ya, estamos perseverando, pero como dice nuestro así lema es, este vamos año, perseverando. perseverando. Escucho a ustedes y me acuerdo mucho de experiencias también que uno ha tenido, ¿no? En la misión, en lo que es esa vida misionera. Y por lo que rescato de lo que ustedes comentan, cuánto nos enseña la misión. Ingrid, perdón, Ilse comentaba con respecto al aprender a amar a la gente, ¿cierto? Ya Fernanda con este aprendizaje en la dependencia, el consultar, el preguntar cómo es que Dios quiere que yo lo haga y vamos nosotros aprendiendo con la misión. Y yo creo que, como acaba de decir Fernanda, todos que estamos aquí tenemos ese interés, ¿no? En hacer la misión, en tener un ministerio, por ejemplo, pero ¿será que podemos sacar provecho? ¿Soy yo o Micheli? También parece que... Micheli, ¡Ay! creo. Micheli se pegó de nuevo. Hasta ahí Se llegó pegó su de nuevo. estabilidad de internet. Ay, Bien, vamos a seguir. Bueno, la siguiente pregunta, siguiendo con esta línea que estábamos conversando, si bien podemos aprovechar toda esta instancia, ¿cierto?, de aprendizaje, queremos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue o si nos pudieran compartir una experiencia donde tu trabajo abrió una oportunidad para hablar de Jesús? Puede ser el trabajo, puede ser tu red de amistades, puede ser en cualquier lado, quizás aplicando algún tipo de habilidad, oficio. Nos gustaría que nos compartieran alguna experiencia, si pudieron hablar de Dios en algunas situaciones. Entonces, ahí, ¿quién quiere comenzar? ¿yo Fernanda, le empiezo? damos Bueno, como sí, empiece. sí. Vamos a ir una y una, ¿cierto? Eh, sí. Bueno, miren, saben que justamente en mi entorno, en mi trabajo, más que hablar de Jesús, eh, yo trabajo rodeada de personas que generalmente no conocen a Cristo, generalmente. De hecho, creería que no sé si hay alguna persona de la iglesia hoy en día trabajando. Entonces, yo te podría responder fácilmente, tengo la experiencia de todos los días de hablar de Cristo. Eso sería la respuesta más rápida. La respuesta correcta es, todos los días esta gente con la que trabajo me enfrenta y me hace reflexionar, me enfrenta como reflexión, como cosa buena, y me hace reflexionar y me dice, Fernanda, recuerda que tú nos dices que siempre tenemos que reflejar a Cristo, personas que nada que ver. Fernanda, por favor no respondas así, no hagas eso, porque eso no lo haría Cristo. Entonces, por qué te cuento esto, Hugo? ¿Por qué les cuento a los hermanos esto? Porque en realidad, en mi caso personal, más allá, y esto porque tengo un trabajo que va a la par, como dijo Ilse al comienzo, del ministerio y pude seguir haciendo mi trabajo y en el fondo tengo que seguir haciendo mi trabajo
para la autosustentabilidad del ministerio, que esto lo vamos a ver mañana en todo caso, no como ejemplo, sino es un tema que lo vamos a tocar. Pero ¿qué pasa con esto? Esto nos da, a mí particularmente, me ha hecho mover y me mueve todos los días a tener una relación con Cristo cada vez más fuerte, porque ahí realmente uno tiene que decir, ay Señor, uno realmente tiene que ser la luz, tienen que ver a Cristo a través de mí. Yo no voy a contarles algo, lo tengo que vivir, porque si no, me señalan. Y no es porque me señalen, sino porque tienen razón. ¿Cómo voy a vivir una cosa, decir algo y vivir otra? Entonces, el ministerio a mí me ha llevado a que realmente Dios me ayude a pulir todas estas cosas que no corresponden de mi vida, todas estas aristas que no son necesarias, ¿sí? Para que la gente pueda ver, le pueda interesar, siga, no a Fernanda, obviamente, no a ninguno de nosotros, pero es la forma en que realmente Dios me muestra, tienes esta dicotomía. Miren que también después en todo caso se los contaré. Yo siempre, hay veces que hace años atrás le pedí a Dios, Dios, yo quiero abandonar esta empresa, yo la vendo y me pongo a hacer el ministerio full. No, no es así. Escucha, Fernandita, no es así. He llegado a sentarme, a firmar una escritura de la empresa para venderla y no salió hasta el día de hoy. Entonces Dios a mí me tiene, gracias Señor, como, oye, más que la oportunidad de hablarles a otros, los otros, Dios utiliza a los otros también para que Fernanda esté derechita en el camino correcto y ahí sale para otros. Entonces, Dios alinea las cosas, aunque no queramos nosotros a veces. ¿Para qué? Justamente para esto, hermanos, para que no tengamos esta religión o esta cosa poco práctica y nos animemos. Utiliza a todo el mundo que se deja utilizar. ¿Y a quién decirle? Uf, todos los días. De hecho, a veces uno se encierra. El lunes me quiero ir al campo porque le dije acá a los chicos de la fundación, no quiero verlos a ninguno. No, no más, no quiero ver. Entonces, eso también es testimonio, les aseguro que ocurre, ¿sí? Porque aquí hay familia, hay misioneros, hay dos casamientos a fin de año, imagínate. Yo seguí con la misma historia de siempre, irse más ordenada, yo no, aquí hay de todo, niños grandes, adolescentes, con sin madres, se casan, etcétera. Entonces, todo el tiempo tenemos oportunidad, para dentro del ministerio, para fuera del ministerio. Pero lo que quiero resaltar es, somos el centro una vez que le decimos, Dios, úsame. Con un ministerio así chiquitito, un ministerio grande, no importa, ministerio, úsame. Pues bueno, la lámpara es lámpara, nunca deja de verse, es así. Perfecto, gracias Fernanda. Ilse, cuéntanos. Sí, Yo creo que Ilse también tenía harta historia que contar, ¿no es cierto? Harta oportunidad, ¿eh? muchas, muchas, pero voy a Escúcheme decir, una, la que más te llamó la atención. sí, bueno, en el caso mío, bueno, todos saben, ¿no? Que es el área de la salud y lo que más me gusta del área de la salud es los remedios naturales. Es más que también me ha tocado ser parte educadora del área de la salud, pero es la que menos me gusta. Me gusta más el hacer cataplasma y el hacer el contacto directo, directo con la persona. Y mira, lo que he aprendido en eso o cómo he llegado a otras personas, llevando a Dios es cuando la persona está más vulnerable, cuando tiene un problema de salud, abren su corazón. Yo te confieso, yo no soy muy de dar estudios bíblicos, no porque no me gusta, sino que no me sale algo naturalmente y algo que yo sé que tengo que trabajar, ¿no? Eh, pero y tampoco soy para predicar ni nada de eso. Pero sí me ha tocado llegar a las personas cuando están en sus momentos más difíciles. Y mira, y nunca voy a olvidar.
porque también es fácil caer, si a uno le gusta la salud, claro, ayudas a la gente, ah, qué bien, qué bien. Pero hubo un momento cuando recién estaba comenzando, todavía no tenía el ministerio, eh, pasaba viendo mucha, pero mucha gente. Casi toda la semana me mantenía ocupada visitando diferentes enfermos y hablándoles de cómo cambiar sus hábitos y todo. Y por un tiempo, claro, cada vez más, venga para acá, que a ver que nos ayude, y iba. Y de repente empezaron a morir casi todas las personas que iba a ver. Y llegó un momento en que, claro, me desanimé y decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué se murió? Me llamaba alguien, me decía, por favor, vaya a ver a esta persona. Y me acuerdo que la iba, la veía, estaba como 3 horas hablándole de salud. Al día siguiente yo venía con todo mi equipito para hacerle sus cataplasma, que de carbón, que de tierra, y y llegaba a la casa y estaban velando a la persona. Y al principio decía, pero Señor, ¿para qué me llamaste para esto si no alcancé ni siquiera a darle el mensaje a a la persona que había muerto? Y me preguntaba, ¿no? Y, pero sí después me ponía a acordar, bueno, la noche anterior esta persona era bien, no, era creyente, pero no era, era creyente, no era, era bien católico, y me permitió orar. Y me acuerdo que me sentía mal y la persona que me había acompañado esa vez me hizo recordar, me dijo, Ilse, pero ese no era el plan de Dios. Pero tú oraste esa noche anterior con él y así fue pasando. Después otra persona también que hice también mis cataplasma y todas mis cosas y al par de días muere. Y también me empecé a cuestionar, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo sanaste si era una oportunidad para que esta persona te conociera a través de esto? Y un tiempo después que esta persona había muerto, venía la hija y la hija me decía, oye, muchas gracias porque estuviste los últimos tiempos con mi papá y te quiero contar que estoy tan feliz porque mi madre y mi hija están viendo se les aparece mi padre, se les aparece mi padre ¿cómo se llama? Que había muerto en vida, o sea, en la- sí, así como, como se dice eso, que se les Como aparecen los los muertos. fantasmas. Y ahí me dio la oportunidad de decirles lo que creemos nosotros, que los muertos nada saben ni nada. Y recién ahí comprendía que no todas las personas se van a sanar y no todo es el plan de Dios, sino que quizás ese era el mensaje que esa persona había muerto para que ellos pudieran creer que los muertos nada saben para que el día de mañana no sean engañados. Entonces, muchas veces en nuestros ministerios no es tanto lo que nosotros hacemos y quizás las cosas no van a salir como uno espera. Y ahí es cuando uno tiene que tener la humildad y decir, Señor, tú estás al control y tú sabes todo y no somos nosotros, sino que esta es tu obra. Y cuando nos dejamos guiar por Él, Él es. Y saben que mucho de esto de los ministerios es para nuestra propia salvación de nosotros mismos también. Así que eso es lo que realmente he aprendido, que es la obra del Señor y nos puede usar de las maneras increíbles. Quizás no vamos a dar un tremendo sermón, pero en lo que hacemos en ese momento con esa persona es tremendo. Perfecto. Oye, a mí me impresiona que a pesar de quizás tengamos algún defecto, no quiera, siempre Dios nos da la oportunidad de hacer algo y nunca vamos a saber cómo lo que acaba de contar Ilse, ¿cierto? Que ella Ujú. esperaba quizás que se sanara y dar un testimonio, pero al final se abrió otra puerta para poder hablarle de algo súper importante también, de una esperanza, ¿no es cierto? Qué bonito esto. Quería preguntarles a ustedes, aquí la pregunta dice, ¿qué consejo le darían a alguien que siente que no tiene grandes talentos para servir? Yo creo que todos tenemos talentos, ¿no? Quizás la pregunta podría ser, ¿cómo, o sea, la forma de descubrirlo, ¿cierto? Pero ¿qué consejo le daríamos?
a una persona? ¿Qué consejo le darían? Mira, a veces uno Mira, piensa, ah, sí, perdón. no, 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 sigue, dale, sigue, Ilse, sigue. seguí, seguí. Bueno, Sigue, sigue, No, sigue, que, sigue. mira, que muchas veces cuando hablamos de talento siempre nos imaginamos que tiene que ser algo tan, tan grande, algo tan simple que te podría decir. La hospitalidad. Eso ya es un talento. Aquí viene gente cuando tenemos programas. El salir a caminar con nuestros huéspedes. Dice, yo no tengo talento ni para tocar el piano, ni para esto, ni para esto otro, no tengo nada. Pero simplemente el acompañar a alguien en una caminata, en algo, ya es algo muy, muy grande que puede ser alguien en un ministerio. O sea, algo, te dije algo muy claro. simple, pero a la vez es algo tan grande. Como te decía, haz- no, hay mucho. Sí. Mira, y hablando también de la pregunta, el talento es un regalo. Cuando uno recibe un regalo, no lo mide si es grande o chico. Es un regalo. Alguien pensó en mí, ¿no es cierto? El que me regaló algo a mí, pensó en mí. Y Dios pensó en cada uno de nosotros, dándonos justamente el talento adecuado. Es ese talento, aunque sea único, porque esta es otra. A veces pensamos, como dijiste vos recién, Ilse, grandes cosas, ¿no? Pero el que tiene paciencia, que por ejemplo es algo que a mí me falta y mucha, imagínense, para mí esa persona, si lo mido humanamente, tiene el talento más grande de la historia. Y el que posee la paciencia dice, ay, tengo solo paciencia. Y uno empieza, yo no sé cocinar bien, no sé aplicar bien los remedios naturales, yo no tengo paciencia, es así. Todos tenemos el o los talentos que Dios se fijó que necesitábamos tener y nos los regaló. Por ende, no hay nadie aquí, ni en ningún lugar de la tierra, que no tenga un talento y de ahí para arriba, con la utilidad indispensable para lo que tenemos que hacer. Entonces, el consejo es ese, no es ni descubrirlo, ni, no, ore para que se despierte ese talento. Ore Claro. para que ese chiquitito, la paciencia para Fernanda, que se le despierte. Listo, ahí está, y comience con ese. Ahí está levantando la mano. Perfecto. Sí, claro, vamos a seguir un poquito el programa y después te damos la palabra, ¿ya? Manténla ahí la mano levantada. Oye, qué bueno eso, me gustó mucho que, claro, no hay talento chico, solamente es una barrera humana, un parámetro que nosotros nos ponemos, ¿cierto? Porque, claro, o sea, hay gente que a mí también me cuesta la paciencia y digo, esta persona tiene paciencia y, claro, yo digo, este es un talento grande. Y como dice Ilse también, un talento grande es acompañar a una persona en los momentos difíciles. A mí de repente también me cuesta y digo, wow, o sea, un gran talento. Y cada uno de nosotros tenemos, y como dice Fernanda, sí, hay que pedirle a Dios que nos muestre dónde podemos aprovechar nuestro regalo, ¿cierto? Nuestro talento. Ya para ir terminando, si tuvieran que comenzar nuevamente en este camino de misionera, ¿cierto? ¿Qué harían diferente, Ilse? ¿Qué nos podrías comentar? ¿Qué harías diferente? ¿O lo harías Sí, totalmente como mira, pasó? sí, mira. Algo aprendí a través de los errores. Aprendí mucho a través de los errores. Eh, si hubiese leído los consejos que están en el Espíritu de Profecía, yo creo que hubiese hecho las cosas probablemente bien desde el principio. Eh, hubiese pedido más consejos. Cometido tantos errores por no haber pedido un consejo, por ejemplo. Y como te digo, el no haber leído, yo creo que ahora cuando leo los consejos, todos los consejos que hablan de salud, como, mira, en el Espíritu de Profecía te habla, pero hasta qué distancia, cómo construir absolutamente todos los detalles eh, para crear un ministerio. Entonces, Dios permitió de alguna manera, no sé, bueno, bueno, permitió, quizás no fue su plan, pero permitió de que hayan sido las cosas así. Pero si hubiese leído un poco y haber seguido esos consejos, yo creo que me hubiese
metido muchos problemas, me hubiese evitado muchos problemas. Pero también me Perfecto. sirve para aconsejar a otras personas que no caigan en todo lo que caí, ¿no? Claro, perfecto. Fernanda. En mi caso, hubiese orado más para escuchar más a Dios. A veces fui impulsiva e hice las cosas eh, que estaban bien, pero para mí, sin Claro, preguntarle a Dios. Quizás las cosas que después Dios me indicó estaban casi igual a las que yo hice, pero no lo que yo hice. Me hubiese ahorrado caminos de más, Mm, hubiese pedido, como dice Ilse, consejos, pero para todo eso la oración que debiese haber tenido tendría que haber sido más ferviente y detenerme a escuchar más a Dios, porque uno de los errores aprende, y aprende muchísimo, y uno de los consejos que nos dan, aprendemos y aprendemos muchísimo, pero nada, nada, nada como leer la Biblia, orar, meditar en naturaleza y que Dios nos diga, porque es instantáneo, no en nuestro momento, pero es instantáneo. Entonces, no hacemos nada mal, escuchamos a Dios. Entonces, lo hubiese hecho porque uno a veces cuando quiere comenzar un ministerio dice, ay, no tengo esto, me falta aquello, piensa en grande y es como el talento. Nosotros pensamos que el talento es grande o chico. El plan que nosotros pensamos es un plan grande o muy chico que no lo puedo hacer. No, no, no es así. Para Dios es diferente y la única forma de saberlo es preguntarle y escuchar la respuesta. Entonces eso hubiese hecho diferente. Orar más y escuchar más a Dios para ahorrarme también, no solo errores, sino tiempos. En esto de algunas cosas como que te frustran, porque uno dice, pero si hago este esfuerzo y esto, sí, pero ¿y alguien me pidió que yo haga ese esfuerzo? Si Dios pone lo que nosotros no tenemos. Entonces, eso, más oración, más rodilla. perfecto. Genial. Oye, le damos aquí un aplauso. No sé si ustedes saben aquí reaccionar. Le damos un aplauso a las chicas, ¿cierto? Ahí por la participación. Gracias por su... Creo que me pegué o no. ¿Estoy ahí? Ahí Eso, está. gracias por las reacciones, le damos las gracias aquí a nuestras invitadas. Creo que es súper importante que nos demos estos espacios, queridos amigos, hermanos, porque nos hace proyectar, nos hace pensar, empaparnos de la experiencia de los demás para ver cómo nosotros también podemos hacer misión con lo que tenemos, ¿cierto? Que era la temática de hoy. Yo quiero hacerle una invitación a todos nuestros amigos que están acá para que podamos hacer planes para mañana, ¿cierto? Que también nos va a estar acompañando a nuestras queridas amigas en una temática súper interesante, ¿cierto? Que es de cómo de una idea, ¿cierto? De hacer misión se lleva a un proyecto misionero. Y vamos a hablar en primer lugar, ¿cuándo nace un ministerio? ¿Cuándo tomamos la decisión, ¿cierto? ¿Será que llegar y tomar la decisión de hacer un ministerio necesitaremos proyección, organizarnos? ¿Lo haremos? ¿Qué entendimos hoy día? ¿Lo haremos solo? Acá en el, creo, ahí volví, ¿cierto? ¿Volviste? Sí, ahí Sí. volví. No sé hasta dónde quedé, le estaba diciendo sobre cuándo nace un ministerio, ¿cierto? Una temática súper importante porque ya cuando pensamos en más personas, ¿cierto? Que una de las cosas que tocamos acá que es incluir a mi hermano, ¿cierto? Y ver cómo podemos avanzar juntos en la misión. Así que los dejamos invitados para mañana, ¿ya? Y quería yo aquí mandarles también, aprovechando el momento, en el chat yo les mandé un link para que por favor amigos nos ayuden a que puedan responder esta encuesta, que es una encuesta que a nosotros nos sirve para poder ir midiendo las capacitaciones y ver cómo podemos seguir dando temáticas de interés. ¿Ya? Nos interesa mucho conversar con ustedes, saber de ustedes, así que ahora es el momento de abrir las cámaras y si alguien aquí, yo no sé si Carol está por ahí, la que había levantado la mano, quiero invitarlos a ver si alguien se atreve a poder darnos las preguntas, respondernos las preguntas que hicimos al principio. No sé si alguien se atreverá por ahí. A ver, Carol, creo que Huguito, está. ¿Sí, Fernando? vamos a intentarlo. Yo algo puse acá, Eso, pero a ver si gracias. me acuerdo. Eh,
En la primera pregunta, claro, ¿qué puso Dios en mi mano? Yo había puesto que era el deseo y la motivación sobre todo, porque efectivamente, como dijeron las chiquillas ahí, Dios en realidad le pone todo a uno. Yo tenía mi empresa, la parte material, hartas cosas, pero lo que puso en mi corazón al principio fue el deseo y la motivación. Creo que eso fue lo más grande que me motivó a seguir esto, ¿te fijas? Genial. Lo otro, la necesidad, ¿qué necesidad puedo suplir? Claro, en mi caso el ministerio mío está enfocado en la alimentación y canasta, donde yo llego a las personas y después suplimos su necesidad espiritual, por decirlo así. Tratamos de ver, efectivamente, esa gente tiene muchas necesidades, como lo conversamos, pero la parte espiritual es la más importante, que nosotros nos encargamos de eso. Tratar de dar estudio bíblico o que sepan cómo escudriñar un poco las escrituras y conocer a Dios. Después, ¿cómo puedo comenzar hoy? Bueno, lo dijeron las chicas también, pero yo puse que es pidiendo a Dios que nos muestre el camino. Creo que también eso es importante porque Él es el único que nos puede decir para dónde va la micro, como se dice. Claro. La Ilse también lo dijo, tú tienes muchas ideas, de repente tratas de hacer algo, pero Dios te tira como para otro lado. Entonces hay que pedirle a Él que Él te diga cuál es el camino, qué es lo que tienes que hacer. ¿Y quién te puede acompañar? Bueno, yo puse mi familia y mis hermanos de la iglesia, porque efectivamente mi señora está conmigo en el ministerio, mi hijo chico también nos ayuda, y sobre todo hermanos de la iglesia, que también es importante, gente que tiene como la misma mirada tuya. Así que eso, a grandes rasgos. Genial. Oye, Fernando, muchas gracias por la participación, gracias por responder. Estas preguntas nosotros las hacemos, ¿cierto? Para ir guiando un poco la presentación, pero es bueno que nosotros hagamos este ejercicio y los invitamos. Si no lo hicieron, que puedan ahora con todo lo que escucharon, ¿cierto? Que puedan ir respondiendo a esas preguntas porque son la base para poder saber cómo partir, ¿ya? Así que, queridos amigos, hermanos, yo de verdad les agradezco la participación, los dejo cordialmente invitados y si quieren invitar a más personas, por favor, invítenla. Genial ahí, Mónica, Carol, hermanita Eva, ¿cierto? Las que están prendiendo la cámara. Los invitamos también, recuerden el evento de Fe Chile, los invitamos también a formar parte de los núcleos regionales, que hay varios ya aquí, Fernando, ¿cierto? La hermanita Eva también participan de los núcleos regionales. ¿Por qué? La importancia de la red de apoyo entre que nosotros nos podamos, digamos, donde estemos, apoyarnos en la misión, ¿ya? Así que los dejamos Hermanito, invitados para mañana. hermanito, ¿Sí? gracias, hasta mañana. Mire, para mí esta reunión ha sido una respuesta de parte de Dios, porque yo estaba orando referente a eso, no sé si me escucha o si ya cortó ya. Se escucha ¿Aló? perfecto. Se escucha perfecto. Ya. Yo tenía, bueno, mi sueño siempre es servir al Señor y desde pequeña lo he hecho, en diferentes formas, tanto estudio, ayudando, de todas las formas que el Señor me ha permitido hacerla. Y cuando vendí mi casa y compré una casa, dije, Señor, esta casa es para ti porque yo no me gustan las casas chicas y el Señor me dio una casa muy grande. Y mi anhelo era hacer un centro de salud y he sido probada acá, he sido muy probada porque estoy solita. Pero he visto la mano del Señor, aunque todo el mundo me dice, ántate de ahí, que estás sola, ahora con la rodilla mala, pero he visto la mano de Dios y este momento que he tenido con ustedes acá, escuchando los testimonios, sé que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y que Él va a Amén. poner las personas para trabajar en esta hora porque mi anhelo es servir al Señor hasta los últimos días de mi vida. Amén. Muchas gracias, Amén. Mónica. Genial. Bueno, precisamente estas conversaciones para a usted ya conoce a Ilse, quizás conoce a otra persona. Aquí podemos hacer una red muy rica y podemos tocar estas temáticas y quién sabe, Dios solamente sabe quién más vamos a poder seguir aportando. De hecho, mañana tenemos una llamada pendiente, así que ahí conversamos más. Pero de todas maneras, las dejamos invitados para mañana, ¿cierto? Que se viene una temática con respecto a cuándo nace un ministerio de apoyo. ¿Ya? Queridos hermanos, ¿les Amén. parece si terminamos con una oración? Antes que nos vayamos Amén. a acostar. Fernando, ¿nos podrías ayudar con una oración? Sí, claro, ningún Ya, problema. gracias. Vamos a Oremos. orar. Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, Señor, te queremos agradecer primero que todo el día que nos regalaste el día de hoy.
Esta capacitación, Amén, sí, Señor, es para Señor. tu gloria. Todo lo que estamos aprendiendo aquí, Señor, es para que se manifieste tu gloria en todas las personas que conocemos. Que Oh, todos los sí, Señor ministerios que Jesús. ya tenemos y los posibles ministerios, Señor, sean guiados por tu mano, para que se complete Amén, tu misión, Señor, y vuelvas pronto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Queridos amigos, muchas gracias. Los invitamos para mañana y sigamos perseverando en la misión, que es el lema de nuestro querido evento de fin de año, ¿ya? Así que nos despedimos. Un abrazo grande al equipo de Fe Chile y nos estamos viendo mañana. No se lo pierdan. Chao, Un chao. abrazo. Chao Chao, a chao. todos. Chao.